Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es miércoles 9 de febrero de 2022 y hoy te traigo un episodio sobre bioinformática estructural, concretamente descubrimiento computacional de fármacos y más específicamente de técnicas de cribado virtual. Bueno, los que seguís el podcast ya sabéis que aquí ya he comentado varios episodios previos sobre este tema del cribado virtual. Pero para los que no lo sepan, lo que se podría decir básicamente es que las técnicas de cribado virtual son unas técnicas que permiten cribar, de ahí el nombre, cribar una gran librería de compuestos que puede tener miles, decenas de miles, cientos de miles, millones en los últimos papers, para lograr obtener un posible candidato a fármaco o de manera más modesta a inhibidor frente a una proteína diana. Bien, pero cuidado. Esta ha sido la definición que se ha utilizado durante muchísimo tiempo para referirse a técnicas de cribado virtual relacionadas con las interacciones proteína-ligando. Desde 5 años hacia atrás, todas las menciones de cribado virtual iban siempre hacia sistemas biológicos, pero cuidado, porque a día de hoy todo esto se está ampliando muchísimo y a día de hoy las técnicas de cribado virtual están asociadas a exploración de datos, básicamente, o de una manera más concreta, no tenemos por qué estar ceñidos a problemas biológicos, sino que también pueden servir estas técnicas para cribar esa grande librería de compuestos, pero con otras aplicaciones como puedan ser baterías, células solares y muchas otras cosas. Pero bueno, eso ya lo comentaremos en otro episodio. A lo que vamos hoy es a ver cómo podemos mejorar nuestras técnicas de cribado virtual, que bueno, por ilustrar un poco el ejemplo de hoy, vamos a seguir con la aplicación a los contextos proteína-ligando, en el contexto del descubrimiento de fármacos, por ejemplo, aunque no tendría por qué ser ahí. También tenemos agroquímicos, nutracéuticos, cosmecéuticos, etcétera. Pero vamos a irnos al tema de interacciones proteína-ligando en el contexto de fármacos. Y entonces, bueno, para los que no lo saben, y como decíamos antes, estas técnicas computacionales lo que permiten es predecir qué compuestos de esa librería podrían tener una alta afinidad frente a una proteína diana determinada, con el objetivo de regular su actividad biológica, y si queremos ese nuestro objetivo, pues inhibirla principalmente, aunque pueden haber muchas otras posibilidades. No tenemos por qué ceñirnos a esa únicamente, pueden haber muchas otras, ¿vale? Pero vamos a suponer que nuestra intención es inhibirla, ¿vale? Entonces, uno hace, mediante estas técnicas de cribado virtual, predice, vamos a suponer que procesa 100.000 compuestos y mediante técnicas como puedan ser, por ejemplo, el acoplamiento molecular o docking molecular, que lo que hace es predecir 100 compuestos que son los que mayor interacción predice nuestro método que pueden interaccionar con esa proteína. Normalmente la gente aquí, los investigadores, terminan esta parte del proceso, pero cuidado, porque todavía se pueden hacer muchísimas cosas. Mucho cuidado. Este sería, digamos, el final del proceso clásico. Pero tenemos que intentar aprovecharnos, intentar ver si podemos obtener algo más, si podemos obtener algún indicio relacionado de la posible utilidad de este compuesto en este contexto.
Me explico. Voy a ir primero a la parte práctica y luego lo comento de manera un poco más detallada. Vamos a suponer eso, que hemos seleccionado 10 compuestos top y son moléculas. Quizás estamos procesando una librería para reposicionamiento y son moléculas de las que incluso podríamos decir que tienen pues ese nombre propio. Vamos a suponer paracetamol, etcétera. Son moléculas pues que ya se conocen cierto contexto, o otras moléculas de nombre propio pero que son, digamos, más específicas para otros contextos más concretos y que no se conocen tanto. Entonces la pregunta sería, ¿podemos obtener alguna información útil además de la que nos proporciona nuestro cálculo de cribado virtual? Pues la respuesta sería intentar contrastar con otras fuentes de información relacionadas la posible utilidad de esa molécula pues en ese contexto. En la práctica esto se llevaría a cabo de la siguiente manera. Nosotros nos podemos ir a un buscador de artículos, como pueda ser, por ejemplo, PubMed, Scopus, Easy Web of Science o Google Scholar, y lo que vamos a hacer ahí es coger, imaginaos que estáis intentando obtener nuevos inhibidores para la proteína diana por la lipasa gástrica. Podría ser uno de los casos. Y que os sale un compuesto que antes no conocéis, que puede ser, por ejemplo, pues la aspirina. Vamos a suponer, esto es totalmente un ejemplo que me estoy inventando ahora mismo. Entonces lo que haríais es ir al buscador de artículos y pondríais aspirina más lipasa gástrica. Hacéis la búsqueda y ahí podrían pasar dos cosas extremas. Una, que no se obtuviera ningún resultado. Otra extrema, nos vamos a otro puesto, que obtuviéramos 1000 resultados bibliográficos, por ejemplo, con títulos donde se observa una clara relación entre el nombre de ese compuesto y la proteína con la que estábamos trabajando, con la lipasa gástrica. ¿Qué podría querer decir esto? Pues ahí hay una señal muy fuerte. En este último caso, sería bastante probable que ya se conocía la actividad de ese compuesto en el contexto de la lipasa gástrica. ¿Es esto un resultado positivo o negativo? Pues depende de cómo se mire. Se podría ver como un resultado positivo en el sentido de que hemos encontrado algo que ya se conocía, lo cual se puede ver como un control ciego de nuestro método, o en otras palabras, que nuestro método parece que está funcionando bien, porque ha encontrado de manera eficiente un compuesto que ya se conocía como activo para esa proteína diana. Entonces ese resultado lo podríamos tomar como positivo. Nuestro método parece que está funcionando bien. No sería tan positivo, depende cómo lo mire uno, si pensamos que ese compuesto que era tan prometedor ya se conoce, entonces no estamos inventando nada nuevo. Pero bueno, esto sería un mal menor, porque podríamos seguir con los siguientes compuestos que tenemos en la lista y realizar el mismo análisis. Bien, vámonos al otro extremo que hemos comentado antes. No hay ningún resultado bibliográfico. ¿Es esto algo bueno o algo malo? Pues oye, el que no haya ningún resultado no quiere decir, no puede afirmar o confirmar que lo estemos haciendo mal, simplemente quiere decir que no se conoce todavía o no se ha reportado todavía el uso de ese compuesto en este contexto o con esta proteína diana. Entonces eso podría tener la ventaja en el sentido de que si queremos patentar nuevas moléculas en ese contexto, parece que vamos a estar libres para hacerlo, parece que no vamos a tener ningún problema y que ahí podemos seguir adelante. Quizás pueda ser porque es un campo todavía no explorado y con un espacio de muchas posibles moléculas todavía por descubrir. Vale, pero fijaos, y por volver atrás lo que estábamos comentando, que aquí lo que estábamos haciendo era nombre del compuesto más nombre de la proteína diana. Ya veis un poco por lo que se puede hacer aquí. Esta información adicional previa, explorando en base de datos de publicaciones de la información que se podría obtener. Pero vamos a irnos un nivel por encima, 1 o 2 niveles por encima. ¿Qué es lo que quiero decir?
Ahora, yéndonos otra vez al caso de la lipasa gástrica, vamos a suponer, la lipasa gástrica es una enzima que está relacionada con la pérdida de peso, porque es la enzima que procesa los lípidos, le hace las grasas. Entonces, un nivel más generalista por encima, podríamos hacer una búsqueda de bibliografía tipo nombre del compuesto más pérdida de peso, en inglés, claro, para obtener mayor cantidad de resultados, ¿vale? Bien, pues hacemos esa búsqueda, el nombre del compuesto más pérdida de peso, y nos vamos a los dos extremos. Uno de ellos en el que no se tiene ningún resultado, ya lo hemos comentado antes, y otro de ellos en que se obtienen una gran cantidad de resultados. ¿Qué conclusiones se podían sacar de esta segunda situación? Pues aquí hay que tomarlo ahora con un poco más de cuidado, porque podría suceder que toda esa cantidad de resultados donde nuestro compuesto sale relacionado con la pérdida de peso podría o no podría estar relacionado con la proteína diana frente a la cual estamos trabajando, que es la lipasa gástrica. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahí lo que podríamos hacer es pues estudiar algunos de esos resultados para ver si alguno de ellos sospecha, da alguna posible hipótesis de la relación de la actuación de ese compuesto en la pérdida de peso con posible implicación de la lipasa gástrica. Fijaos que hubiera algún paper experimental clínico que dice, bueno, nosotros argumentamos que después de unos resultados de administración del compuesto X que comentábamos antes para pacientes en el contexto de la pérdida de peso, nosotros hipotetizamos que podría ser debido a la lipasa gástrica. ¿Cómo podríamos relacionar eso con nuestros resultados in silico? Pues podríamos a su vez unir la hipótesis que han obtenido ellos con el resultado de nuestro cálculo y hacer una hipótesis más fuerte diciendo, vale, lo que hipotetiza este paper está totalmente relacionado con los resultados que se obtienen de mi cálculo. Entonces, esto es una fuerte evidencia que no se puede tomar como la realidad total de que este compuesto debería actuar mediante el mecanismo de la lipasa gástrica para ese contexto. ¿Y qué haríamos ahí? Bueno, primero lo tomaríamos con cuidado, como estamos diciendo, y luego ya nos podríamos encaminar, obviamente, a hacer un experimento totalmente dirigido para estudiar de manera más contundente si esa relación es efectivamente por la que se produce. Y entonces ahí tendríamos pues una vía clara para poder manifestar pues ese resultado, esa relación que se está produciendo entre nuestro compuesto del cálculo y el obtenido mediante la hipótesis de estos investigadores más clínicos. Pues fijaos, como si nosotros hubiéramos hecho solo el cálculo y nos hubiéramos quedado ahí, que es lo que hace la mayoría de la gente en este campo, y no hubiéramos hecho este estudio bibliográfico posterior, toda la cantidad de posibles consecuencias o información que hubiésemos perdido. Por tanto, bueno, yo creo que se coge la idea un poco del potencial de esta técnica y, bueno, también tiene sus pequeños problemas, porque hemos estado comentando compuestos que tienen nombre, ¿vale? Pero muchas veces puede ser un compuesto que no tenga nombre propio, entre comillas, que tenga un nombre sistemático muy largo, y que entonces pues no se pueda poner su nombre ahí en Google, etcétera. Pero bueno, esto tiene a veces su solución, ya que algunos buscadores de artículos lo que te permiten es buscar o la estructura completa del compuesto o su scaffold, su esqueleto, si queréis verlo así, al escanear toda la base de datos de paper existente que hay. Algunos permiten hacerlo eso, como por ejemplo SafeFinder, ¿vale? Entonces eso podría dar ahí bastante juego. Entonces, bueno, no me quiero extender más, quería solo introducir
introducir esta idea. Y bueno, también pensar que, como comentaba al principio, estábamos hablando aquí y ahora de interacciones proteína-ligando en el contexto de la farmacología, pero igualmente se podía aplicar a otros contextos de criado virtual, como comentábamos al principio, relacionados con células solares, sustancias magnéticas, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de técnicas de criado virtual que estoy bastante seguro de que vamos a ver tanto nacer como crecer en los próximos años, no solo por un cambio de mentalidad de aplicarlas a todos esos contextos, sino por el gran potencial que están empezando a dar todas las técnicas de Machine Learning en estos contextos. Pero bueno, esto será para otro episodio. Pues nada, espero que os resulte interesante, que lo practiquéis, ¿vale? Si tenéis dudas o queréis discutir, comentar, ya sabéis que mediante Discord, que está en la nota del programa, o mi correo o lo que sea, pues podemos comentarlo y hacer cosas muy interesantes. Que tengáis un buen día y hasta luego. Este podcast está patrocinado por Auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido, ese sonido que probablemente has grabado con el móvil en la calle o en directo, en una entrevista, y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web, obtienes 2 horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación, vas a poder obtener 25 horas. Para ello, debes dirigirte a la siguiente dirección: auphonic.com/OFFER/Horacio con H y con C. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.